6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 16 de noviembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana, Teleuniverso y el Canal 24. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, inmediatamente tenemos una agenda con varios temas. La crisis de gobernanza en Perú, Biden y su difícil misión de volver a unir los Estados Unidos, claras evidencias de alteración de una prueba en el caso Odebrecht. Entonces, Leonel cosecha efímero beneficio de circunstancias no atadas a la realidad. Esos son nuestros temas. Entonces, bueno, en primer lugar, se produjo la renuncia del presidente del Congreso del Perú, Manuel Meriño, que duró 5 días como presidente interino después de la vacancia que se produce con la presidencia de Martín Vizcarra, que Vizcarra llega producto de la vacancia, producto de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que también iba a ser objeto de una destitución por incapacidad moral, que es a lo que se apela para esta vacancia. Entonces, si este caballero que se llama Martín Vizcarra, pues ha sido destituido, sustituido, vacado, faltando apenas meses para unas elecciones porque son en abril, un absurdo total, es decir, crear un problema institucional cuando lo que hay que priorizar es en la realización de unas elecciones y el que tenga votos para ganar, que vaya y gane, y el que tenga descontento que expresar, que vaya y lo haga. Pero se prefirió el tema de la vacancia, porque Vizcarra, si bien es cierto que él encontró un panorama político canibalizado, él contribuyó a canibalizarlo mucho más. Porque en el año 2019, él introdujo una reforma fiscal, una reforma constitucional, mediante un referéndum, que ese referéndum incluyó una pregunta. ¿Está de acuerdo usted con que los legisladores se reelijan? El electorado votó que no. El 85% de los electorados dijo no, cero reelección para los legisladores. Ese acontecimiento ahora influyó mucho en los 105 votos que se acumularon para destituirlo. Influyó mucho. ¿Por qué? Porque los legisladores que no tienen oportunidad de buscar una reelección no tienen nada que lo ate. No tienen absolutamente nada que lo ate. Entonces, destituir a un presidente que tiene un buen nivel de una buena base de apoyo, no tenía la que tenía hace algunos meses, pero sí cuenta con una buena base de apoyo, tiene repercusiones políticas. Pero ¿qué le importa al legislador que no se va a reelegir las repercusiones políticas de eso? Entonces, se lo lleva
se lo llevaron de paso. Pero también está la ingenuidad de los electores que, guiados a veces por la emotividad, por el populismo, los electores a veces realmente adoptan decisiones que les son perjudiciales. Usted sabe lo que es usted darle un mandato, firmarle un cheque en blanco a un legislador que usted lo escoge, pero ese legislador, después que usted lo escoge, no tiene por qué volver donde usted absolutamente a nada, porque no se puede reelegir. Entonces no le va a responder a la comunidad, no va a responder a temas importantes con lo que él pudo haber hecho algún nivel de compromiso, porque él no tiene que someterse a una evaluación posterior de su desempeño como legislador. Es decir, el elector cree que tiene más poder al quitarle la posibilidad al legislador de que se reelija. No, al quitarle la posibilidad al legislador de que se reelija, el elector es que se ha quitado poder. El elector es el que se ha quitado poder. ¿Por qué? Porque ese señor ya no tiene que volver a ver nada conmigo. Ya su suerte que fue ser electo se decidió. Ya él no necesita una base de sustento, una base de apoyo, porque él no va a buscar otra reelección. Entonces, yo soy un inútil que voté para que él no se pueda reelegir. Porque, en definitiva, lo que hice fue que me quité poder. Me quité poder, el poder de poder evaluar la labor de mis legisladores. Que mis legisladores, entonces, siempre tengan en cuenta que ellos van a tener que someterse al veredicto de los electores. Y eso, pues, influye en la conducta que asumen los legisladores. Eso influye, por eso no se llegaría nunca a una desproporción como esta, a un absurdo de destituir a un presidente que ya terminó, que ya lo que le queda es organizar unas elecciones y entregarle al que gane esas elecciones. Entonces, así estamos recorridos por una corriente de populismo que se presenta como algo beneficioso. Se presenta como algo beneficioso, pero al fin y al cabo no aporta nada a que los chilenos hicieron un referéndum y ellos decidieron anular la constitución actual, porque es una constitución que data del 80, le llama la constitución de Pinochet, y ellos quieren una constitución nueva. Pero esa constitución nueva incluso no va a ser hecha por legisladores, sino va a ser hecha por constituyentes. Y entonces una nueva constitución, un disparate, porque no existe tal nueva constitución ni existe posibilidades de tal nueva constitución. Las constituciones son documentos comunes que encarnan lo que son las ideas de la época. Y punto, pero no es verdad que Chile tiene una constitución que es distinta a la de Colombia o que fulano tiene. Hay matices, escasos matices que son distintos. Pero después todo lo mismo. Entonces, ¿qué cosa? Yo tengo un personal profesionalizado para legislar, que son los legisladores. ¿Por qué están profesionalizados para legislar? Tienen, digamos, unos ingresos y un tiempo por el que han sido electos, que se supone que su prioridad es legislar, que no tienen pretexto para ninguno alegar que otra cosa le ocupa un tiempo más importante que el tiempo que tienen que dedicar a legislar. Y para eso tiene lo que en nuestro país se puede considerarse unos ingresos de lujo. Yo no lo considero un ingreso de lujo, porque no soy demagogo, pero en relación con la generalidad pueden considerarse unos ingresos de lujo. Entonces, yo tengo ese personal para eso. Pero a la hora de legislar, de hacer una nueva constitución, yo digo, no, yo voy a buscar gente que no sea esa. Son constituyentes. Bueno, pero el asunto es que el constituyente que vamos a escoger, salvo raras excepciones,
no es una persona a la que yo le puedo exigir una dedicación 24/7 para hacer una constitución que no sea un disparate. No le puedo exigir eso. A quien se lo puedo exigir, a quien le pago para eso. A ese sí lo puedo exigir. Pero ese además es una representación de la composición de fuerza de la sociedad. Ahí hay una representación de la composición de fuerza de la sociedad, etcétera. No. Constituyente. ¿Qué es lo que voy a lograr con el constituyente? Más disparate. Más disparate, ¿por qué? Porque ya la experiencia del legislador, que es otra cosa de la que prescinde el Perú, porque qué bendito Congreso donde todo el mundo es novato, donde nadie tiene experiencia legislativa, donde se vive inventando todos los días el agua tibia y emitiendo disparates. ¿Qué bendito, qué aporta eso? ¿Qué aporta eso? Un Congreso tiene que ser una composición en la que haya oportunidad siempre de nuevos líderes, de que ingresen gente nueva, pero tiene que haber un equilibrio entre gente nueva y gente experimentada que conducen en un momento determinado las cosas por donde corresponden. Entonces, vamos a una nueva constitución de constituyentes. Pero ¿qué pasa? Cuando nos sentamos a redactar una constitución, miren, el 80% de las cosas ya está preestablecida. Ya está preestablecida. ¿Por qué? Porque no se va a inventar el agua tibia. Las constituciones de todos nuestros países son el producto de dos grandes transformaciones que se produjeron en la humanidad. Se produce la transformación política que tiene que ver entonces con los derechos fundamentales y todas estas cosas que vienen a partir de la Revolución Francesa, y se produce la revolución económica y toda la influencia de la revolución industrial. La combinación de todos esos dos factores nos da el constitucionalismo que tenemos casi en todas partes del mundo. Pero aparte de eso, entonces están las convenciones internacionales que también nos atan. Es decir, espacio de que para una supuesta constitución nueva es muy escaso. Eso es muy escaso. Eso no existe. Es igual que cuando discutimos los temas de la Constitución Dominicana. Que la Constitución, la primera Constitución, la del 1844, la del 6 de noviembre, de que supuestamente una Constitución conservadora. Mentira. Una Constitución liberal. Que se frustró la Constitución de Duarte porque no se le permitió a Duarte, que él estaba en el exilio, y entonces el proyecto de Constitución de Duarte no fue el que se aprobó. Mentira. Cuando se ven los apuntes, porque Duarte no tenía un proyecto de constitución, sino que su hermana conservó algunos apuntes que tenía Duarte para la propuesta constitucional. Las cosas que Duarte tenía ahí apuntadas, todas las contenía la Constitución, porque no eran cosas de Duarte, no eran cosas de Bobadilla, no eran cosas de Báez, era, digamos, lo que se establecía en la época. Entonces, si esa Constitución es atrasada y es conservadora, estamos diciendo que la Constitución de Cádiz lo era, porque esa Constitución nuestra es la Constitución de Cádiz y esa Constitución nuestra es la Constitución de los Estados Unidos. Eso es digamos, una adaptación de esa Constitución. Esa es la Constitución de 1844. Y de ahí fue que Duarte sacó sus ideas, y de ahí fue que Báez sacó sus ideas, y de ahí fue que Bobadilla sacó sus ideas. Y por eso eran las mismas prácticamente. Entonces, este asunto de que, bueno, ahora una nueva constitución. ¿Qué nueva constitución? No es un absurdo, un perder tiempo. Un perder tiempo porque todo se remitirá en el fondo a lo mismo. A lo mismo. Entonces, esto influyó mucho en esta crisis de gobernanza. No estoy diciendo que el señor Vizcarra la creó, no. El señor Vizcarra la agudizó. Porque si ese país era un caos antes de él ser presidente, ahora es que mayor caos, cuando ni siquiera un legislador se puede reelegir. Y entonces nadie tiene un compromiso que lo enraíce, que le lleve a hacer una carrera política con cierta permanencia, con cierta seriedad, porque no es necesario eso. Bueno, entonces, señores, tenemos ya definida, y este es otro tema, la situación de los Estados Unidos. Ha ganado Biden las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Yo creo que ya eso está fuera de todas dudas.
fuera de toda duda, está esto de que Biden ha ganado y ya lo fue proclamado. 306 votos versus 232 votos y más de 5 millones de votos populares a su favor. Entonces, hay una situación que se mantiene sí de tranque porque va a ser una transición atípica. Ya era hora de que a Biden se le abrieran los edificios del gobierno, la información privilegiada, la información clasificada que debe disponer el mandatario y su equipo para organizar ya el próximo gobierno en los Estados Unidos. Eso hasta ahora le ha sido vedado y probablemente entonces se le obligue a llegar al gobierno sin conocimiento de nada de esto, a menos que un juez no obligue al presidente Trump a hacerlo y el presidente Trump le da par de cuatro que un juez lo obligue absolutamente a nada. Es decir, que ahí tendremos una cuestión totalmente atípica. Él tiene un reto importante en principio y él lo ha definido. Él tiene que bajar la polarización de esa sociedad. No puede mantener esa sociedad con la división que se expresó en estas elecciones, donde prácticamente ahí hay dos países con dos visiones totalmente diferentes y con mucha cercanía en los apoyos. Es decir, no podemos decir que hay en Estados Unidos una mayoría demócrata o una mayoría republicana. Lo que se ha expresado en el voto popular, pese a esos 5 millones de votos de más en relación con el electorado en sentido general, no habla de una holgura que sea, digamos, extraordinaria. Entonces, Biden tiene ese principal desafío, que es el desafío de bajar la polarización, tratar de contener el tema de la epidemia y procurar cierta recuperación económica, cosa que las tendrá muy difícil, además con un opositor fuerte e irracional, como será el presidente Donald Trump, porque los gobiernos de Estados Unidos prácticamente no tienen oposición. Fíjense que a los presidentes en Estados Unidos se les deja por lo general tranquilo, que hagan su gobierno, y hay expresiones de diferencias en el Congreso con algunos proyectos, pero no hay unos políticos de oposición constantemente confrontando al presidente de los Estados Unidos. Eso va a ser distinto también a partir de esta situación. Entonces, desearle al presidente Biden éxitos en los desafíos que tiene por delante, porque del éxito de él también dependemos en cierta medida economía como la nuestra. Entonces, bueno, hay una denuncia que ha hecho el abogado Conrad Pitaluga, que es uno de los encartados en el caso Odebrecht. Todo esto se resume a que la Procuraduría General de la República solicitó a Brasil una prueba sobre una empresa, la empresa Aragon Business Consulting Ltd. Pero hay otra empresa que tiene un nombre muy parecido, que se llama Aragon Finance Corp. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se envía este documento, un documento de 38 páginas, se envía la información sobre las dos empresas y las transacciones que estas empresas supuestamente tuvieron con Odebrecht. Pero la prueba hace las especificaciones del lugar, de qué cosas se tratan de una empresa y qué cosas se tratan de otra
de otra empresa. Lo que estoy resumiendo, porque no puedo leer este documento que es bastante largo y tal vez hablemos con un abogado de los que ha presentado esto que puede explicarnos, lo estoy resumiendo la esencia de las cosas para que se entienda qué es lo que se está reclamando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el documento que el Ministerio Público presenta como prueba elimina una parte de las explicaciones. ¿Para qué? Para que todo lo que se está indicando allí como transacciones parezca ser que fueron transacciones para la empresa de Conrado Pitaluga, que era la primera, Aragon Business Consulting. La otra es una empresa panameña, Aragon Finance Corp. Entonces, se especificaba esas cosas, etcétera. Las especificaciones para que el Ministerio Público tuviera o el juzgador tuviera una idea clara de las cosas fueron omitidas. Fueron omitidas y entonces se presenta esa prueba y ellos ahí demuestran realmente que hubo mala intención y que hubo falsificación en ese documento, que hubo alteraciones en ese documento porque el documento no se presentó como tal, sino que el documento se alteró. Esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Entonces, lo resumo ahí. Y ya después veremos los detalles, pero de eso se trata fundamentalmente lo que están planteando los abogados de Conrado Pitaluga. Eso es lo que ellos están planteando ahí en este caso. Por otra parte, hay un proyecto que se empezará a debatir en el Congreso. Ese proyecto fue una oferta de campaña del presidente Luis Abinader. En su momento hicimos un cuestionamiento a ese planteamiento que lo reiteramos. Se está planteando una ley de estabilidad jurídica para la inversión extranjera en la República Dominicana. Si necesitamos hacer una ley de estabilidad jurídica para la inversión extranjera en la República Dominicana, el gobierno está admitiendo que aquí no hay estabilidad para la inversión extranjera en la República Dominicana y lo único que se le está haciendo es un daño a un destino de inversión donde realmente no hay un problema de inseguridad jurídica para la inversión. Es decir, ese problema que ellos están presentando como una prioridad en el momento en que la prioridad del gobierno debe ser auxiliar a las pymes, que esa sí es una prioridad real, porque están quebrando, están cerrando y no saben lo que van a hacer. Esa sí es una prioridad. Entonces, en el momento que esa es la prioridad, estamos hablando de crear una ley que por 20 años te va a dar una supuesta estabilidad jurídica. Una cosa totalmente innecesaria porque es una estabilidad jurídica que incluso está consagrada en la Constitución de la República. ¿Qué es lo que esta ley está planteando? Esta ley está planteando que las condiciones en base a las que se hicieron una inversión, estamos hablando de las condiciones jurídicas, tienen que preservarse por 20 años. Pero eso lo establece la Constitución de la República cuando plantea que se legisla para el porvenir, que ninguna medida, ya sea una ley, ya sea un decreto, ya sea cualquier medida administrativa posterior, puede afectar derechos adquiridos producto de una legislación anterior. Eso está claro. Por eso, cuando aprobamos la ley de alianza pública-privada, esa ley tiene un artículo que plantea que toda la inversión que se haya hecho antes de esa ley es respetada, porque la ley no puede venir a desconocer lo que se hizo antes de que ella existiera. En honor a esa seguridad jurídica que garantiza la Constitución, eso hay que respetarlo. Entonces,
Yo no conozco un solo caso de alguna empresa extranjera que esté haciendo reclamo de que le violaron derechos que tenía cuando hizo su inversión en la República Dominicana. No conozco ningún caso. Usted se encontrará con situaciones aisladas de alguien que lo hayan engañado, etcétera. Bueno, pero los engaños existen en todas partes. Para eso están los tribunales. Pero no de que un clima de que aquí, que el propio gobierno diga, mira, yo no te garantizo, yo no te garantizo lo que dice la Constitución. Yo tengo que hacer una bendita ley que lo que va a crear es distorsiones. Porque, vamos a ver lo siguiente. Pero ven acá. Entonces yo ahora voy a coger y le voy a dar privilegio durante 20 años al que viene. Que una serie de cosas no me la pueden variar. Entre esas cosas estamos hablando del tema impositivo, por ejemplo. A ese señor no me le pueden variar los impuestos por 20 años. Y el que está. Entonces, al que está sí lo pueden joder. Al que está sí le pueden variar. Entonces tú me vas a traer una gente que va a estar en condiciones de hacer una competencia desleal con el que está establecido. Eso no tiene sentido. Porque si el que está establecido, yo le puedo, tiene que sujetarse, ¿no? A que si hay una reforma fiscal, bueno, la reforma fiscal en la República Dominicana es para todo lo vivo. Es para todo lo vivo, es para todo el que se incluye en ella sin excepción. No, yo por 20 años te voy a dejar excluido a ti de cualquier cosa. Tú no tienes problema para eso. Para que tú vengas nuevo aquí. Pero al viejo, entonces yo lo voy a someter a una competencia desleal con el que viene nuevo. No. Yo creo que tenemos que dar garantía jurídica. Garantía jurídica y genuflexión es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, yo no le veo sentido a eso. Eso no creo que nos aporte nada. Absolutamente nada. Este es un país que este gobierno lo encontró y el presidente lo destacaba en la marca país como un destino seguro de inversión. Él decía de que más de 2,000 billones de dólares todos los años nuevos vienen a ingresar en inversión a la República Dominicana. Eso lo decía él en el marca país. Entonces, eso ocurre porque aquí no hay problema, digamos, de inseguridad jurídica para la inversión extranjera. No hay problemas. Cuando digo no hay problema, no es que me venga a sacar un casito, que fulano está reclamando esto, porque, y eso es otra cosa, estamos hablando de un sistema. Entonces, bueno, ya veremos después qué cosa arroja este debate. Yo decía que el expresidente Leonel Fernández está recibiendo el efímero beneficio de circunstancias que no están atadas a la realidad. Es decir, el expresidente Fernández y su partido, evidentemente, en alianza con el presidente Abinader, han disfrutado de una serie de beneficios políticos. Entre esos dos beneficios políticos están los senadores que tiene la fuerza del pueblo. Porque hablemos con claridad de cómo se escogen los senadores y quién escoge senadores. Aquí hay dos partidos con posibilidad de ganar senadurías, que son el PRM, que ganó la mayoría, y el PLD. Los dos partidos mayoritarios. ¿Qué hizo la gente el día de que celebramos las elecciones, el día 5 de julio, si mal no recuerdo? Bueno, la gente salió a votar PRM o a votar PLD, a votar contra el gobierno o a votar a favor del gobierno. Los que salieron a votar contra el gobierno, PRM, fueron la mayoría. Esos fueron la mayoría los que salieron a votar contra el gobierno, pero salieron a votar por esas dos opciones. El presidente Fernández tuvo la habilidad de que estaba entaquillado en las dos opciones.
porque en una el presidente Abinader le había regalado una cantidad de senadores que salen producto del voto del PRM. Sin el voto del PRM, ni siquiera una figura, y escúchame que mencione Eduardo, que no es de la Fuerza del Pueblo, pero sin el voto del PRM, ni siquiera una figura del prestigio de Eduardo Estrella hubiese sido senador. Porque su partido, Dominicano por el Cambio, no da para un senador. Él es senador por el voto del PRM. Y los senadores que fueron en esa fórmula apoyados por el PRM de la Fuerza del Pueblo son senadores por el PRM. Entonces ahí estaba entaquillado el presidente Fernández con varios senadores que se lo llevaban en la boleta el PRM, se lo levantaba el PRM y se los entregaba a Leonel Fernández como senadores de la Fuerza del Pueblo. Pero también él quedó entaquillado en el segundo grupo, porque quedó entaquillado en el voto del PLD. Entonces los que salieron a votar por el PLD también le estaban escogiendo senadores a Leonel Fernández. Y resultó que esos senadores tenían más posibilidad que los otros que llevó el PLD, porque la gente puede preguntar, ¿y por qué no ganaron los otros y ganaron eso? Es muy sencillo, muy sencillo. Estos tenían el apoyo de todo el voto PLD. Los otros tenían el apoyo de PLD, pero tenían a una parte de gente que se vestía de PLD que estaba votando PRM y estaba en una alianza con PRM y Fuerza del Pueblo. Entonces, esos fueron perjudicados por eso. Entonces, ahí vemos que las dos fuerzas que pueden escoger senadores, en esas dos fuerzas estaba entaquillado de una manera u otra Leonel Fernández y ahí llevó sus senadores. Bueno, los campesinos conocen esto. Para uno puede echar una gallina con huevo de Guinea, uno puede echar una gallina con huevo de pato, uno puede echar una gallina con los huevos de cualquier ave y la gallina pues lo saca. En lo de pato tiene que tener más paciencia, pero la gallina lo saca. Entonces Leonel colocó su huevo en la gallina del PRM y colocó huevo para que se lo sacaran en la gallina del PLD. Y ahí tiene sus polluelos. Ahí tiene sus polluelos con esas gallinas. Esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Por eso digo que se trata de un beneficio de circunstancias que son ajenas a la realidad política. Porque cuando usted ahora dice, bueno, yo tengo 9 senadores, bueno, sí, es verdad que es un hecho fáctico que tiene nuevos senadores, pero no alcanzaba votos para uno. Es decir, todo el mundo sabe que eso no es producto de una realidad de fuerza de esa organización. Eso no es la fuerza de esa organización. Eso es producto de una alianza con Luis Abinader y producto de una habilidad con el PLD, de también aprovecharse del voto PLD y colocar sus huevos para que se reprodujesen en cada una de esas incubadoras, por ejemplo. Entonces, esa es una circunstancia totalmente ajena a la realidad, que ahora en lo adelante depende de una serie de cosas. ¿Qué estaría planteado hacia el futuro? Bueno, Leonel, que tiene este bloque de senadores, ahora son 9 senadores, que tiene la Junta Central Electoral, que probablemente esta semana le entregan la segunda mayoría en el Senado de la República, si tiene todos estos beneficios que son producto fundamentalmente de la alianza con Luis Abinader. Fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que en el futuro pudiera pasar lo siguiente. Estos son beneficios muy coyunturales que a la hora de la hora no determinan cuál fuerza
es más incidente que otra, porque todo el mundo sabe que un partido que no haga oposición no tiene manera de crecer. Puede tener la cantidad de senadores que tenga, no tiene manera de crecer, porque todo el mundo sabe que esos senadores no son suyos, no son de su fuerza, aunque sean de su partido, pero no son producto de su fuerza como partido político. Entonces, ¿qué pensar hacia el futuro? Bueno, este hombre será el más hábil de todo, él recibirá estos beneficios, le hará un tiempo de más o menos tranquilidad al presidente Abinader y después entonces vendrá como una fiera opositora. No hay posibilidad de eso. No hay mucha posibilidad de eso, porque la gente sabe que todo lo que él tiene es producto de lo que esa alianza le ha permitido conseguir. Entonces, ese es un factor que estará pesando en el fondo de esta realidad política. Entonces, ya veremos cómo eso se expresa. Lo que hemos hasta ahora podido observar en la política dominicana es que un partido es y se mantiene siendo tercera fuerza mientras ese partido no confronta con el gobierno. Y un partido que todo lo que tiene, aparte de lo que ha podido sacarle al PLD, es producto de cosas que le ha regalado el gobierno, pues difícilmente pueda ser un confrontador del gobierno. A la postre, ¿en qué se convierte? En una minoría que no alcanza mayor trascendencia. Porque esto es muy coyuntural. Esto es muy coyuntural. Este no es una carrera. Esta no es una carrera de corto plazo. No. Este es un maratón de fondo que ahora apenas empieza. Pero son varios años que faltan de la consistencia de un trabajo político que tiene que ser creíble. Porque la gente cree que el otro es tonto y que no sabe de dónde se derivan las cosas. Cambio y fuera.